Gracias, bueno, wow, buenos días a todos, qué alegría. Uy, hoy traje fanaticada. Uy, full house, bien. Ustedes saben que para mí es una alegría, un gozo enorme verlos aquí y principalmente porque aquí está mi mamá. Un aplauso para mi mamita, por favor, un aplauso. Que viene uno que otro domingo. Gracias, mamá, por apoyarme. Gracias, estoy triunfando, mamá. Hombre, mis amigos, es un gozo enorme compartir. Ustedes saben que me encanta compartir la palabra, me encanta estudiarla para compartirla. Y quiero contarles algo. Esta semana, lo contaba ayer y oraba por eso en preparación, porque siento que el enemigo ha querido robarme la autoridad para hablar lo que quiero hablar el día de hoy. El enemigo me ha tirado durísimo, he tenido confrontaciones con personas en temas de negocios, familiares, en fin. Pero también creo que es por el propósito que hay en esta palabra el día de hoy. Y creo que el propósito del día de hoy es que todos salgamos de aquí, incluso yo, transformados. ¿Cuántos lo creen? Y si todavía no vamos a empezar con las diapositivas, porque no quiero spoilearles el título, pero quiero hacer una introducción primera, que no estaba dentro de las notas, pero la metí a última hora. Y quiero dar eso. ¿Algunos saben cuál es mi libro favorito de la Biblia? Yo tengo unos amigos que saben cuál es mi libro. Romanos. ¿Y qué capítulo? Ah, bueno, el 12. El 12. Ah, bueno, esta es mi hija, ya sabe. Romanos 12 es como mi capítulo favorito de la Biblia. Se los recomiendo mucho. Y ahí, porque ahí habla de los deberes cristianos. Es fundamental que conozcamos como cristianos eso. Pero en el 12... del 1 al 3, bueno, y les quiero dar un consejo, que es lo que lo estoy haciendo últimamente. Cuando leas la Biblia en la versión Reina Valera, también léela en la nueva traducción en lenguaje actual. Es muy desglosado, explicado, desmenuzado, y creo que muy poco los predicadores nos va a quitar el trabajo, porque ya eso está tan explicado ahí que va a ser muy fácil entender la palabra. En Romanos 12, del 1 al 3 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora les voy a leer, incluido por el mismo precio que ya pagaron del diezmo, la versión en lenguaje actual, ya incluido. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, oye, qué bien explicado, ¿cierto? Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Mira qué fácil, qué sencillo. Así es como se le debe adorar. No vivan ya como vive todo el mundo, ¿sí? Como vive Raimundo y todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan? Su voluntad es eso. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y dice el versículo 3, y esto es lo crucial aquí: Dios en su voluntad me nombró apóstol. Ese es el apóstol Pablo quien habla, o quien escribe. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Chanfle. Más bien, véanse a ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. En resumen, como introducción, Dios nos está diciendo: a veces puedes tener la percepción de que eres más de lo que realmente eres, y eso puede confundirse con ego, egolatría, prepotencia, orgullo, ¿sí? O a veces puedes confundirte creyendo que eres menos de lo que realmente eres. Entonces, ¿qué nos está diciendo?
que cada uno tengamos un verdadero concepto de lo que somos. Yo pregunto, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber cuál es el verdadero concepto de lo que soy? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien que levante la mano y lo diga? El que me creó, exacto. Dios, exacto. Uy, ustedes, mejor dicho, ya están casi que se vienen para acá también a predicar. Están cerquita listos. Entonces, también tener en consideración, y también tengo este versículo aquí muy rápidamente, en 1 Corintios 2, el 16 dice, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. 1 Corintios 2, anótelo por ahí, por favor, que no está en las notas ni en la presentación. 1 Corintios 2, del 14 al 16. Ahí está la explicación de esa parte. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias. Dejando claro eso, habiendo dejado eso sentado, de que para poder tener un concepto real, claro de quién somos, no muy por encima que nos volvamos ególatras, ni muy por debajo que tengamos una baja autoestima y no logremos cumplir, qué sé yo, los propósitos, los anhelos, los sueños que Dios ha trazado para nosotros en nuestra vida porque creemos que no seremos capaces. Entonces, para no tener ninguno de los dos extremos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser el proceder en ese sentido? ¿Cómo podemos conocer esa buena voluntad agradable y perfecta de Dios? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y ahora sí les voy a spoilear, a revelar el título del mensaje de hoy. Se llama El león que habita en ti. Un rugido, por favor. Ustedes son los mejores, de verdad. Pero bueno, ¿cuántos han estado leyendo el libro de Jueces? A ver, levántenme la mano los que han estado juiciosos, siguiendo nuestro tiempo a solas con Dios, que hacemos toda la congregación, pero toda la congregación, nadie se queda por fuera, ¿verdad? Todos lo estamos haciendo. En el libro de Jueces, vamos a irnos un poquito al contexto histórico. A mí me gusta, ustedes saben, cada vez que me han escuchado, me gusta traer esa parte histórica y recordar y saber de qué estamos hablando. El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿se acuerdan? Hablamos de Josué y creo que yo mismo prediqué respecto al nuevo liderazgo de Josué con respecto a las diferencias que tenía con el de Moisés. Pero Josué también fallece y Josué prácticamente deja al pueblo dentro de la tierra prometida. Prácticamente los metió, como quien dice, los dejó allá adentro, pero ellos no fueron capaces de tomar posesión absoluta, completa, y que la escritura quedara 100% a nombre del pueblo de Israel. Y hoy vamos a ver por qué. En Jueces 1, del 27 al 34, nos habla de que algunos familias del pueblo de Israel no terminaron tomando posesión. Y voy a leer muy rápidamente, dice, en el 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, ni sus aldeas, ni los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitan en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y hay una gran diferencia. Dios había ordenado que sacaran a esos pueblos porque esa era la tierra que Él les había entregado. Y ellos lo que prefirieron fue dejarlos ahí, pero cobrarles un dinerito. Es decir, intercambiaron una promesa de Dios por un beneficio material inmediato. Algunas veces podemos perdernos una promesa de Dios, una bendición familiar, una bendición profesional, por de pronto intercambiarla como hizo por el plato de lentejas, el famoso plato de lentejas, que es algo material, es algo que necesitamos, una necesidad pronto, pero cambiamos una bendición espiritual, familiar, por esa bendición que pensamos que es mejor. En todo el versículo, en todo el capítulo 1 nos habla de eso hasta el final.
Dice, tampoco a Ser arrojó a los que habitaban en Aco, en fin. Y el pueblo de Israel empezó a entrar en algo a lo que yo le he querido titular o le he llamado un ciclo destructivo. Vamos a ver si podemos colocar esa. Porque el pueblo de Israel llegó a un estado de bienestar, a un estado de que todo el mundo estaba bien, todo el mundo estaba chévere, todo el mundo estaba bien tenido. Y en ese estado de bienestar se olvidaban de Dios y empezaron a mezclarse con esas otras tribus que habían dejado ahí y empezaron a adorar esos pueblos, lo cual originó algo que se llama un enfriamiento. Ese enfriamiento, obviamente, al no tener temor de Dios, los hace entrar en un proceso de pecado y adoración a otros dioses. Ese pecado y esa adoración a otros dioses lo que causa es que Dios se aleje de ellos. Por lo tanto, no tienen esa cobertura divina que antes habían tenido al pasar por el desierto, al conquistar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Dios dice, bueno, Dios es un caballero y Dios se aparta y deja que ellos se defiendan como puedan. Es como, por ejemplo, no sé, haga de cuenta que usted necesita atravesar por un barrio peligroso, pero usted trae su escolta. Cuando viene con la escolta, pasa sin ningún problema. Y hasta chicanea y tal, y bueno, hace, no sé, hasta provocativo y provoca la pelea a los otros y tal. No, mira, tengo aquí mi escolta, no se pueden meter conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Salí de pelea con la escolta y me toca volver a pasar por el barrio maluco. Ahí. ¿Y ahora cómo pasamos? Entonces ahí, como dice, la lleva. Entonces el pueblo de Israel entraba y volvía en ese ciclo, colócamelo otra vez, y llevaba una consecuencia y un sufrimiento. Esa consecuencia y ese sufrimiento termina o redunda también en un arrepentimiento, porque hoy ¿para qué me peleé con la escolta? Ay, no, venga, arreglémonos. Entonces, arrepentimiento y clamor. Entonces el pueblo, y lo vamos a leer muchas veces que dice, y el pueblo clamó a Dios, y el pueblo clamó a Dios, y el pueblo clamó a Dios. ¿Y Dios qué hace? Porque Él es Dios, Él los perdona. Yo seriamente lo pensaría, ya cuando me hacen 1, 2 y 3, y digo, no, pero ¿hasta cuándo? Pero sí, Dios es Dios, Dios no es como nosotros, Dios sí los perdonaba y venía nuevamente el proceso de reconciliación y llegaban otra vez a un estado de bienestar y confort y empezaba otra vez el ciclo nuevamente. Y yo le llamo un ciclo destructivo porque cuando ustedes leen el libro de Jueces se dan cuenta de las consecuencias, la muerte, la guerra, la batalla, el robo, todas las consecuencias negativas que en ese ciclo sucedían, porque es que eso no es que, no, yo me aparto de Dios y al final del ciclo estoy como si nada. No, algo se pierde un matrimonio, se pierde un hijo, se pierde la familia, se pierde un negocio, se pierden cosas. Entonces por eso yo he decidido colocarle ese título, un ciclo de destrucción, que al final Dios te restaura, sí, pero se terminan perdiendo cosas en el camino y ya lo vamos a ver. Voy a ponerles varios ejemplos. Por ejemplo, en Jueces 2:10, del Jueces 2 del 10 al 13 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, toda esa generación que murió, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Una de las causas, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que tradicionalmente han estado fundamentados en principios bíblicos, que han crecido en la Biblia, y la degeneración que hay hoy en la sociedad americana es causa de esto, de que los padres no han transmitido adecuadamente los principios de Dios a sus hijos. Y lo mismo puede estar pasando en nuestra sociedad hoy en día. Nuestra sociedad que tradicionalmente es católica y pues sí, de buenos principios, pero no hemos sabido transmitir a nuestros hijos el temor, o diría yo más bien el amor a Dios. El poderles transmitir a nuestros hijos
Y por ejemplo, a mí, cada vez que Dios hace algo poderoso en nuestras vidas y también en el día a día, yo se lo comparto a mis hijas. Yo les digo, mira, esto lo acaba de hacer Dios y lo hizo así, asado. Llegó un milagro financiero y pasó esto. El otro día nos iban a cortar el internet. Sí, así se los digo, nos iban a cortar el internet y mi hija tenía que hacer unas tareas. Perdóname, mi amor, tengo que decirlo. Y en un momento, último momento, llegó un pago de un cliente y yo, mira, ya lo pagué, ya listo, ya tienes internet, ya solucionado. Pero esas son las cosas que hace Dios. Dios hace cosas maravillosas y hemos fallado en no transmitirle ese poder de lo que Dios puede hacer a nuestros hijos para que ellos sepan y entiendan que el Dios de sus padres también puede ser el Dios de ellos. Y ese Dios poderoso que obra por nuestra familia, que nos da alimento, que nos sostiene cada día, ese mismo Dios yo también lo puedo tener cuando tenga mi hogar, incluso jóvenes, estudiantes, adolescentes, universitarios. Ese mismo Dios poderoso, oye, si no estudias para el examen, pues sí te va a ir mal. Pero el Señor puede dar gracia para que te rinda el tiempo, puedas estudiar mejor y puedas entender mejor lo que estudias. Entonces, ese es un Dios que puede ir haciendo milagros. A mí me dicen, no, yo soy negado para las matemáticas. Dios puede hacer milagros, más que otros, pero lo puede hacer. ¿Quién dice amén? Isabel, mejor dicho. Pero bueno, sigo leyendo Jueces 2:10. En el 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quién? A los Baales, o sea, a falsos dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, se fueron tras otros dioses. ¿Sí? Me refiero a que hay un patrón repetitivo y el patrón es una generación se olvida del Dios de sus padres y esa generación se aparta de Dios, se va tras otros dioses. Hoy en día pueden ser el entretenimiento, la vida de lujos, de placeres, de chicas, de chicos, eso puede ser otros dioses también. Todo el dinero, el trabajo excesivo por tener más y más dinero, por acumular más dinero, todos esos son otros dioses que ponemos en lugar de tener a Dios, el verdadero Dios. Y el ciclo se repite. Pero quiero también hacer claridad sobre algo, y es un patrón que he observado desde que hemos estado estudiando Génesis, Éxodo, hemos estado estudiando Josué. Dios siempre responde a un clamor, al clamor de su pueblo o al clamor de sus hijos, enviando personas. Por ejemplo, cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, envió a Moisés. Y cuando el pueblo, por ejemplo, estaba en este asunto de que clamaban, que estaban siendo amedrentados por los madianitas, por los cananeos, entonces envió a los jueces. ¿Sí? Cada vez que Dios responde al clamor de su pueblo, responde enviando a alguien, responde enviando a una persona. Ese podemos ser tú y yo también. Solo una idea, dejémosla ahí. Pero también Dios responde enviando su palabra. O sea, Dios envía una palabra a través de una persona o a través de esa persona con la palabra, los dos juntos, pero esas están presentes. También en Jueces 3, por ejemplo, cuando el juez era Otoniel, el versículo 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo, pareciera que fuera lo mismo, ¿verdad? Porque es el mismo ciclo, la misma ruedita dando vueltas. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí se va captando la idea, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Jueces 3, del 11 al 12, dice, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. O sea, cuando ya esa persona muere, dice el versículo 12, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya no sabemos, sí, nos vamos aprendiendo qué fue lo que pasó, qué era lo que iba pasando. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Luego viene la historia de Débora y Barak, que es espectacular. Espero que se la hayan leído, pero no es el tema de hoy. Pero dice Jueces 4:1, después de la muerte de Ahod, o sea, el juez anterior, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Ya no sabemos, como quien dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? O sea, el ciclo se repite y se repite y se repite. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó clara la idea? Sí, o sea, como por
No, pues sería alcohol. No, pero es eso, o sea, es el mismo ciclo destructivo una y otra vez. ¿Cuántas veces, no para que levanten la mano, ahí usted donde está, cierre sus ojitos un momento y diga, Dios mío, cuántas veces yo no he caído en lo mismo? ¿Cuántas veces yo no he caído en el mismo ciclo repetitivo? Busco de Dios, Dios me pone en bendición, me bendice, me prospera, hay dificultades, pero me saca adelante. Como estoy bien, vengo y me aparto, Dios se aparta también de mí porque Él es un caballero, me deja solo, hay consecuencias, pecado, vuelve otra vez y vuelve el arrepentimiento, el perdón y vuelve el beneficio otra vez estar con Dios. Qué bueno sería, y aquí con esto les doy como ese cierre de esa parte, qué bueno sería que en vez de tener un ciclo destructivo, pudiéramos tener un ciclo escalativo. Y lo explico de la siguiente manera. Si me sucede algo bueno, si Dios me da un buen trabajo o un buen proyecto o me bendice con un hijo obediente, en vez de relajarme y apartarme y enfriarme, ¿por qué no me caliento más con Dios? Es decir, wow, voy a hacer un ayuno de agradecimiento a Dios. Pero no, los ayunos casi siempre son, voy a hacer un ayuno porque me salió una bolita por acá y, ¿sí? Siempre buscamos congregarnos y consagrarnos a Dios cuando hay problemas. Y eso hay que decirlo, mea culpa. Yo principalmente, yo lo digo, mea culpa. Y tenemos, en vez de tener ese ciclo destructivo, ¿por qué no lo cambiamos por un ciclo escalativo? Si tú cuando llega una bendición, cuando llega algo positivo a tu vida, buscas congregarte más, consagrarte más, buscar tener más santidad, ¿qué crees que va a hacer Dios? Pues te va a bendecir más y vas a seguir subiendo en esa escala y ya el ciclo no va a ser destructivo, sino escalativo, ¿sí? Pero bueno, quiero hacer énfasis en uno muy especial. ¿Se acuerdan que les dije? Dios responde al clamor de su pueblo con personas. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Nos quedó ahí? Bien. Jueces 6, del 1 al 10. Se repite la historia. Que me da un poquito de risa porque es que ya uno... Como cuando tú te ves esa novela y el malo por esas novelas, bueno, ahora están de moda las novelas turcas. Que lo diga mi mamá. Entonces el malo siempre buscando hacer la maldad, siempre, pero el bueno siempre se sale con la suya, pero el malo otra vez vuelve e insiste y está viendo que le están dando golpe, pero el malo siempre vuelve y siempre vuelve. Entonces ya uno eso como que le va dando como que, pero ya, o sea, abúrrete, no te cansas de eso. Pero bueno, en Jueces 6, del 1 al 10 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Oh, sorpresa. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron en cuevas, en los montes, en cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, comían también asnos, no sé, eso es lo que dice ahí. Pero bueno, dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí está el ciclo, ¿verdad? Ahí vemos todo el ciclo. Hicieron lo malo, clamaron a Jehová. Y Jehová les responde ¿con quién? Con Gedeón, exactamente. Ya nos va quedando claro que las respuestas de Dios son personas. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a saltarnos unos capítulos
unos versículos, perdón, y dice, en el 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Voy a repetir ese versículo, no se lo pierdan. Voy a repetir esa parte. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esa frase dice mucho más de lo que dice. ¿Cómo así? Colócame la de cuando están sacudiendo el trigo. Eso es trillar el trigo o sacudir el trigo. ¿De qué se trata? Se trata de, para poder sacar el grano del trigo, el trigo hay que sacudirlo. Alguien ahí rapidito en la Biblia que tenga el Salmo 1, por favor, Salmo 1, el versículo 4, no lo tengo aquí. Alguien que lo lea con voz de trompeta. El 4. Ahí. El malo es como el tamo que arrebata el viento. Trillar el trigo tiene el objetivo de que suba y se desprenda el trigo del tamo. El tamo es llevado por el viento y cae el trigo, y ahí es cuando tú puedes recoger el trigo y hacer la harina, hacer el pan, etcétera, etcétera. Con esta frase, ¿alguien me puede decir qué profesión tenía Gedeón? Es clave para esto que estamos hablando, que sepan qué profesión tenía Gedeón. Sí, sacaba el trigo para después hacer ¿qué? Panadero. Gedeón, bueno, eso lo deduzco yo, era panadero. No sale, no. Muy... Bueno, para mi relato del día de hoy, yo digo que Gedeón era panadero. Ya, para de contar. Ahorita se los voy a demostrar por qué. Colabóreme, señora, por favor. Esa es mi esposa, haciéndome barra ahí siempre. Bueno, trillar el trigo. Vamos por trillar el trigo. A ver, no me desconcentren, por favor. Trillar el trigo, dice, sacudiendo el trigo en el lagar. Colócame la siguiente donde está la imagen en Jueces 6. Amplíame esa imagen, por favor. ¿Qué es un lagar? A ver si hicieron la tarea cuando leyeron. Donde se pisan las uvas para la vendimia. Clarísimo. ¿Qué es la vendimia? Es cuando se saca el jugo de la uva. Eso se hace en ese cuartico que se vaya cerradito, ¿sí? En ese cuartico donde se hace la vendimia, se pisa la uva. Ojo con eso. ¿Tiene sentido que Gedeón esté sacudiendo el trigo en un lugar cerrado, sin viento? No tiene ningún sentido. ¿Será que el trabajo sí queda bien hecho? No queda bien hecho. Sí. Aprovechen esto porque me tocó tirarle cabeza a este tema. Me tocó hacer de investigador. Ustedes saben que a mí me gusta meterme hasta investigar esto a profundidad. Entonces esa frase que dice, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar y luego explica, para esconderlo de los madianitas. Es decir, los madianitas, yo me los imagino con sus telescopios de alta precisión por allá en las montañas, mirando a ver quién está sacudiendo el trigo por ahí. Epa, ya está, ese, ya saben, anótenlo ahí en la planilla, mañana vamos por la vacuna. Eso es más o menos lo que hacían los madianitas o los amalecitas. Iban y le quitaban después, ni siquiera era una vacuna, era todo. Una vacuna se entiende una parte, ¿no? Pero le quitaban todo. Entonces Gedeón estaba, digo yo, inteligente, o podría decirse inteligente hasta este punto, pero después nos vamos a dar cuenta que cobardemente escondido, ocultando el trigo para que no se lo robaran. Lógico, ¿no? Hasta yo también, pues, haría lo mismo. Pero dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, uno dice, pero bueno, gracias. Varón esforzado y valiente.
Y Gedeón respondió, ay, Señor mío. Y con ese, entiéndame que yo soy un poquito histriónico. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Bien, Gedeón tiene identificado su problema, pero no lo tiene bien enfocado la manera de resolverlo. Y les voy a explicar por qué. Si yo tengo un problema y le digo a Dios, así como lo está haciendo Gedeón, que mi problema es él, porque es lo que le está diciendo. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y le está diciendo, tú nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas. Esa es la verdadera razón por la que el Señor los ha echado a un ladito. Ya leímos y sabemos que tienen un ciclo destructivo, repetitivo, y sabemos por qué realmente Dios se apartó de ellos. Pero Gedeón no ve ese enfoque del problema o esa solución del problema. Gedeón está diciendo, Señor, tú eres malo. Y si tú no cambias tu manera de ser, mi problema no se va a solucionar. Y el problema con eso, mis amados, que se los dije a algunos amigos, es que cuando pensamos que el origen de nuestro problema es Dios, entonces para que mi problema se solucione, ¿quién tiene que cambiar? Dios, supuestamente, según esa teoría. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿será que ese enfoque de mi problema me va a ayudar a solucionar mi problema? Estamos buscando el muerto río arriba, como dice el dicho. Estamos buscando el muerto donde no es. Mi problema se soluciona cuando ¿quién cambie? Cuando yo cambie. ¿Sí? Esa es la primera parte de la solución del problema. Y mirándole, Jehová le dijo, así, pero mirándolo así como que, le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál? Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí, pausa también. Lo que podemos interpretar es que Dios no está viendo lo actual o lo físico, lo que está ahí plasmado, manifestado en esa escena. Dios está viendo qué está haciendo o qué va a hacer él con Gedeón y a dónde lo va a llevar. Eso es lo que va a ver Dios en tu vida, en mi vida, en la de todos. Dios no está viendo ahora mismo que estás metido en un problema o en el momento en que estás metido en un problema. Dios no te está viendo como ese fracasado, cobarde, metido dentro de un tonel ahí, escondido, miedoso. Dios no te está viendo así. Dios te está viendo es como el resultado de lo que Él va a hacer si tú permites que Él trabaje contigo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos dan un amén de eso de pronto? Sí. Eso. Porque es que lo primero que debemos hacer es identificar que el problema no es Dios. El problema no cambia. Mira, alguien me decía, no, pero es que mira, si Dios me mandara el baloto, de pronto yo podría. Primero que todo, tienes que comprar el baloto y no lo estás comprando. Y segundo que todo, tú, según ese plan tuyo, tú tienes un mejor plan para solucionar tu problema que el mismo Dios. O sea, tu plan de que Dios te mande el baloto es mejor que cualquiera cosa que Dios quiera hacer con tu vida. Bueno, de pronto, no sé, pero es que si me manda el baloto se me soluciona. Sí, seguramente, pero es que ese es tu plan, esa es tu manera, tu enfoque de ver las cosas. Tú no sabes realmente qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y por qué te está pasando por ese trato a nivel financiero. ¿Sí? Tal vez lo que Dios nos quiere enseñar hace parte de lo que estamos viviendo, de la circunstancia, del problema, del asunto que estamos viviendo en ese momento. ¿Sí? Y no es Dios el que tenga que cambiar. O es, ay, si Dios hiciera, ay, Señor, si tú. Sí, yo entiendo que oramos y clamamos cuando estamos en necesidad y Dios envía la respuesta. Aquí está muy claro. Pero tenemos que saber entender que el problema que tengamos o la circunstancia por la que estemos atravesando no se soluciona cuando Dios cambie o torciéndole el brazo a Dios, obligándolo a hacer algo.
Sí está claro, sí me hago entender. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Nosotros mismos. Esa es la verdadera mirada de lo que hablaba yo al principio cuando hice la introducción. Cada uno tenga una medida consciente, con cordura, balanceada, no tan arriba ni tampoco tan abajo de lo que debe ser. Y lo que yo veo aquí con Gedeón es que Gedeón tenía un gran problema de autoestima. Ya lo vamos a leer. Mira lo que dice en el versículo 15. Dice, entonces Gedeón le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Sí, se me olvidó la vocecita así de pobrecito. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces mira lo que significa esto. Yo soy el menor en una casa en Manasés. Manasés, en el significado hebreo, significa hacer olvidar, menashe, y es el equivalente a un pueblo que le ponen ese nombre porque está olvidado. Es decir, hagan de cuenta que en el Atlántico hay un pueblo que nadie se acuerda de ese pueblo. Así, o sea, como el pueblo, de hecho, le pusieron olvido, algo así. Entonces, lo que está diciendo es, mira, mi familia es pobre en el pueblo más pobre y yo soy el más pobre entre los pobres. O sea, eso es lo que se conoce comúnmente en, bueno, los psicólogos, yo no soy psicólogo, pero los psicólogos lo conocen como el síndrome del perro callejero. Es el perro aquel, no sé si han visto ese video. Yo sé que hay, bueno, de pronto el único que ve videitos de YouTube aquí soy yo, de TikTok, pues, bueno, ya nadie ve eso. Un perrito que sale así arrastrándose con las dos paticas atrás y va caminando con las dos de adelante y con las dos de atrás. Y cuando le pita un tipo y ya lo viene, el perro se para y camina con sus cuatro patas como si nada. O sea, yo, oye, ese es el propio perro estafador. O sea, cosas se ven. Pero ese es ese síndrome. El síndrome, ay, pobrecito yo, pobre de mí. Pobre. Ven acá, si Dios te está diciendo que tú eres esforzado y valiente, que tú eres la solución para el pueblo de Israel, pero tú dices, no, es que yo soy el pobre, de la familia pobre, del pueblo más pobre, pobre, de todos los pobres, de los pobres del mundo, yo soy el más pobre. Ahí seriamente hay un problema de autoestima. O sea, tú lo que estás diciendo es, fíjate, hay un problema. Primero le digo que el enfoque es, la culpa es de Dios. Después digo, no, yo no puedo ser la solución porque yo no soy la solución. Entonces, el problema realmente, ¿dónde está? El problema está en que Gedeón tenía una apreciación de sí mismo que no era la que Dios tenía de él. Ahora ven cómo encaja con lo primero. Cada uno tenga una apreciación de sí mismo adecuada y conforme a lo que Dios ha dicho de él. Y si Dios te está diciendo, hombre forzado y valiente, mujer forzada y valiente, ¿por qué tienes que pensar que, ay, yo soy el pobre más pobre de todos los pobres? No. Tu problema no se va a solucionar cuando en el país, no sé, hagan de cuenta que Colombia se vuelve un país súper rico, poderoso, no sé. Sí, amén, puede ser. Pero si tú sigues teniendo la mentalidad de que, ay, que yo soy el más pobre de los pobres, de todos los pobres, ¿cuándo se te soluciona a ti la vida? Nunca. Entonces, tu problema o el problema de muchos no depende de que el país sea rico o sea pobre. El problema depende de cómo tú te estás viendo a ti mismo. Y por eso es que yo creo y quiero y sé que hoy lo que Dios va a restaurar es nuestra autoestima. En que podamos entender y podamos saber qué es lo que Dios está diciendo de cada uno de nosotros y qué es lo que podemos lograr y hasta dónde podemos llegar, porque Él lo dijo, no porque el medio, el sistema, el mundo, las redes sociales, el TikTok y todo eso me diga, es que tú eres el pobre más pobre de todos los pobres. No, no depende de eso. Depende de lo que tú has creído que Dios va a hacer contigo. Esa es la verdadera diferencia. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Muchachos, en la universidad, en el colegio, los van a bombardear con cantidad. No, mira, es que este país está fregado, este país está en la ruina, el presidente lo dejó en la ruina, rasparon la olla, por eso es que aquí no se puede salir adelante, aquí toca emigrar para otro país, esta situación aquí es, mejor dicho, aquí no se puede. No, no y no. No.
No depende del país, no depende del gobierno, no depende del alcalde, no depende de nadie. Depende de lo que Dios ha dicho de ti y de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos va a poder llevar al propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Den un fuerte amén, un aplauso al Señor. Yo no sé. Estoy un poquito agitado. Me perdonan si me emociono mucho. El versículo 15, vamos a seguir. Perdón. Caramba, ya la 16. La juventud va llegando. Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo. ¿Por qué? Eran más de 300,000 sumados. Ahora hacemos las cuentas. Eran más de 300,000, pero Dios dice, los vas a derrotar como a un solo hombre. ¿Quién me dice por qué? Sí, porque Dios estaba con él. Pero porque realmente a quien Gedeón debía derrotar era un solo hombre. A él mismo. Para poder lograr el propósito que Dios ha planeado para ti, al primero que debes derrotar es a ese síndrome de perro callejero que tenemos. Es que yo soy el más pobre de los pobres, de todos los pobres, y yo no puedo, y es que yo no puedo ser el mejor ingeniero porque yo soy muy bruto, o es que a mí nunca se me dio las matemáticas, o yo no puedo ser médico porque me tiembla la mano. Olvídate, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Y como decía Jorge, cuando Dios invita, Él paga. Entonces, ahí es donde está esa clave. En esa sola frase, los vas a derrotar como a un solo hombre. Porque cuando derrotas a ese hombre, lo demás ya está listo, ya está entregado. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a pasar al versículo, al capítulo 7, Jueces 7. Y ya me estoy volviendo un desastre. Bueno, la historia, para ir avanzando un poquito más rápido, se nos acaba el tiempo. La historia continúa en que Gedeón empieza a reclutar gente. Listo, él termina poniéndole unas pruebas a Dios, que si el vellón amanece mojado y todo el piso seco, entonces voy. Entonces Dios hace eso. Y después, no, pero si el vellón amanece seco y todo lo demás mojado, entonces voy. Bueno, vuelve y lo hace. Y bueno, ya tocó ir, tocó pelear, ya obligatoriamente, como quemándose unos días ahí, mientras, si se arrepiente Dios o algo. Pero listo, reclutó su gente. Más o menos, sacamos la cuenta, y Gedeón llevaba 32,000 personas. Pero iban a pelear contra un ejército de 300,000, más o menos. O sea, de una diferencia 1-10. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces ya Dios, listo, Dios nos arregla la vida, nos soluciona los problemas, tenemos el empleo, el tremendo empleo, listo, vamos. Soy, no sé, presidente de Ecopetrol, ya, wow, o sea, tenemos ya la retula, como dicen por ahí. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos la retula? El ciclo destructivo. Nos apartamos de Dios, estamos cómodos, zona de confort, nos olvidamos. ¿Yo para qué necesito a Dios si me estoy ganando en menudo así como 75 millones de pesos? O sea, ¿para qué voy a...? No necesito a ese man. Entonces, ¿para qué? Bueno, no, ese es otro tema. Entonces, ¿Dios qué hace? Con que tú te la sabes toda, señor presidente de Ecopetrol. Bueno, ven que te vamos a recortar de 75 a 5. Y más o menos lo que hace Dios. Gedeón lleva un ejército de 32,000 y le dice, bueno, Gedeón, mañana, esta noche les dice a la gente, el que tenga miedo, que se compre un perro. No, que se compre un perro, no, que se devuelva. Y Gedeón dice, bueno, listo, está bien. O sea, de todas formas vamos como 10-1. O sea, si yo quiero ganarles a ellos, tengo que matar 10. El que tengo al lado, 10. El que tengo a este lado, me tocaron 20. Bueno, no importa. Pero tenemos que ir como más o menos de 10 en 10 matándolo, ¿verdad? Para poder derrotar ese ejército. Pero dije, bueno, que se me vayan unos 300, 400, listo.
no pasa nada. Se devolvieron del pueblo 22,000. O sea, un recorte presupuestal del 66% más o menos. Y uy, me bajaron un poquito la nómina, ¿no? Quedó un poquito ahí recortadita la cosa. Y quedaron 10,000. Yo imagino Gedeón diciendo, uy, padre, como que me la pusiste difícil. O sea, ¿cómo voy ahí con 10,000 contra 300,000? O sea, ya nos toca matar más o menos a 300 y pico cada uno. Bueno, dale, no importa, vamos para adelante. ¿Qué está haciendo Dios? Le está diciendo, es que no es en tus fuerzas ni en la fuerza de tu ejército, sino es porque yo voy contigo. Eso es lo que empieza a hacer Dios ahí. Y luego le pone otra prueba que los pone a beber, que yo creo que el pastor también habló de eso, que los que tomen el agua con la mano, esos son, y los otros los que se tiraron allá, mejor dicho, se tiraron de en plancha todo al lago a tomar agua y todo eso, esos no van. Quedaron 300. Como en la película, ¿se acuerdan? 300, así tal cual. 300 más o menos contra 300,000, o sea, ya les toca como de a 1,000 cada uno. Ahí yo pienso que le empiezan a uno a hacer, ahí le da un fenómeno que teológicamente se llama como el chiquichiqui, le empieza así como, así se llama esa temblorina que le cae. Pero entonces, dice en el versículo 9 del capítulo 7, aconteció que aquella noche, ya solamente con los 300 ahí, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Ojo con esa frase, yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor, claro, Dios lo conoce, sabe que el hombre está un poquito embolsadito, sí, normal, apenas normal. Y entonces dice, si tienes miedo, si tienes temor, baja con furia a tu criado al campamento, te vas por ahí, oye lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán, descenderás al campamento. Él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban ahí tendidos en el valle como langostas. O sea, eso es para expresar que eran un pocotón. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Ojo con esto. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño y veía un ¿qué? Un pan. Ah, aparecieron las llaves. Ahora sí ya saben por qué Gedeón era panadero. Ah, bueno, no me va a decir que no era. Apareció la llave. Digo, apareció un pan. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y golpeó pan. Así suena, porque si es un pan, ¿cómo va a sonar? De tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. A ver, si Gedeón no era panadero, entonces ¿cómo asocias el pan a Gedeón? Explíquenme eso. Gedeón era el pan. ¿Ya? Ha quedado demostrado. Como dicen en el colegio, demostración aprobada. Dice, la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó eso y la interpretación, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Porque cuando tú encuentras tu propósito, tu destino, y sin haber peleado la batalla, Dios te entrega la victoria, lo único que queda es adorar a Dios. Decirle, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú has hecho todo esto sin que yo mueva un dedo todavía. Y lo bueno y lo más chévere es que con esos 300, Él les da una estrategia posterior y les dice, cada uno toma una fogata con trompetas y la fogata representa el Espíritu Santo que va en cada uno de ellos y la trompeta representa la palabra de Dios que van anunciando cada uno de ellos y ninguno tuvo que tomar espada y todo ese ejército de 300,000 fue derrotado. Entonces, mis amigos, en el versículo 20 dice, y los 3 escuadrones, porque dividió los 300 en 3 escuadrones de 100,
tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas o las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, ojo con esto que es fundamental, por la espada de Jehová y de Gedeón. Porque Gedeón no iba solo, ni tampoco el Señor lo hizo solo. El Señor usó a Gedeón. Por eso yo les digo esta mañana, cada uno de nosotros tiene un propósito y tiene una visión en el reino de Dios. Aunque tú no lo creas, aunque tú digas, no, es que yo soy ingeniero civil, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo soy ingeniero civil. Aunque tú digas, no, yo soy, no sé, pavimentador aéreo, no sé, bueno, cualquier profesión absurda que se les ocurra. ¿Qué puede tener esto que ver con el reino de Dios? Sí tiene que ver y tiene que ver todo con el reino de Dios. Porque Dios te ha colocado en posiciones donde tú no te imaginabas que ibas a estar. O Dios te va a colocar en posiciones donde nunca te habías imaginado que ibas a estar. Y el asunto va a ser, cuando llegues ahí, cuando estés ahí, ¿vas a adorar? ¿Le vas a dar la gloria a Dios? ¿Sí? Mis amados, y por eso es que el mensaje se llama el león que habita en ti. Porque el león de Judá habita en ti y habita en mí. Y no es solo que lo vas a hacer. El Señor esta mañana te dice, ve porque yo estoy contigo. Y donde quieras llegar, donde vas a llegar, donde yo te voy a llevar, porque no es donde quieras, es donde yo te voy a llevar. No vas a ir solo, yo voy a ir contigo. Y aunque veas que tengas poquitas fuerzas, que pensabas que tenías muchas y después en el camino te vas dando cuenta que las fuerzas disminuyen, esas poquitas fuerzas van a ser suficientes para que tú digas, definitivamente la gloria es del Señor. Porque yo con estas poquitas fuerzas no lo hubiera podido lograr. Cuando vemos matrimonios exitosos que, dicho sea de paso, un matrimonio exitoso no es el que no tiene problemas, no es el que no pelea nunca. Lo aprendimos en el seminario de parejas, ¿verdad? Es el matrimonio que sabe reponerse y sabe afrontar y sabe asumir esas dificultades que se presentan en el camino. Una persona exitosa no se hace o no se forja sin ningún problema en su vida. Al contrario, la persona exitosa es la que tiene día tras día, la que tiene una semana de perros que le dan hasta con el balde y a pesar de todo se repone, se levanta y sigue adelante y aprende de los errores y sabe que Jesús está con él en cada paso que deje en tu vida, en cada decisión que asumas. Ten siempre en cuenta al Señor, que el Señor siempre, siempre, siempre esté a tu lado para tomar decisiones. Puedes tener los planes más absurdos. No, yo quiero montar una empresa en Holanda, no sé, se me ocurren locuras. Pero si Dios va contigo y si ese es el propósito de Dios para tu vida, lo vas a lograr. Tenlo por seguro. Yo quiero que nos levantemos y empecemos a darle desde ya la gloria a Dios porque creo que Dios va a hacer algo positivo, profético hoy aquí. Y quiero orar por ustedes primeramente porque también Dios ha tenido que romper en mí ese síndrome de perro callejero, esa baja autoestima. Créanme, yo crecí también con un poco de eso. Y la cultura, la música de los años 90 hablaba mucho, era mucha música depresiva, habían canciones que decían literalmente, soy un perdedor. No sé si alguno ha escuchado alguna vez en otro mundo, cuando éramos otras personas. Hay una canción que dice, soy un perdedor, no sé si, y yo la cantaba, mejor dicho, porque me gustaba mucho el rock y ese tipo de música, y era culturizándome, llenándome la cabeza de que yo era un perdedor y que nunca iba a lograr nada en la vida. Hoy doy gracias a Dios por las cosas que tengo. Tengo una hermosa esposa, unas hermosas hijas, un hogar que estamos sacando adelante. Y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que toda esa mentalidad de perdedor, toda esa mentalidad de baja autoestima sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Y dile ahí, Señor, yo quiero ser ese que tú has dicho que soy, no el que la sociedad me ha dicho que soy, no el que la familia, incluso también hay familia que te puede bajar la moral, incluso hermanos, amigos, también incluso
hermanos en la fe que también han dicho cosas negativas de ti, te han dado una personalidad, te han puesto sobrenombres, remoquetes. Hoy, en esta hora, Padre amado, yo te pido que rompas toda baja autoestima que podamos tener, Señor. Yo te pido que todo ese síndrome de que yo soy el más pobre de los pobres, de todos los pobres, es roto en el nombre de Jesús. Sabemos que somos tus hijos y adoptamos hoy. Y coloca tu mano en alto y di: yo te adopto como mi padre y me declaro tu hijo. Y tengo la personalidad de hijo y tú eres mi rey. Y tú eres el rey de reyes y tú eres el dueño del oro y de la plata. Y aún si yo no tengo un centavo, tú vas a cumplir tu propósito en mi vida. Gracias Dios. Gracias Dios, porque mi problema no eres tú. Mi problema es mi esquema mental. Transforma mi mente, Señor. Transforma mi mente para que yo me pueda ver a mí mismo como tú me ves, Señor. Que yo sepa y entienda que tú tienes un plan maravilloso para mi vida. Y que ese plan no depende del gobierno, de las situaciones que me rodean. Ese plan depende de ti, Padre amado. Gracias Dios. Gracias Señor.